Buenas tardes a todos. Soy Randy Melzi, vicepresidenta de American Society Council of the Americas. Bienvenidos a todos y muchas gracias por participar en este evento, Perspectivas y Desafíos para una Transición Energética Sostenible en la Ciudad de México. Queremos agradecer el apoyo de nuestro patrocinador del Mexico Series, MetLife. Este programa es on the record y está siendo grabado. La conversación será bilingüe con traducción simultánea disponible en español y en inglés. El video será publicado en nuestra página web con versiones disponibles en español y inglés. Y ahora le paso la palabra a Susan Siegel, presidente de American Society Council of the Americas. Susan. Gracias, Randy. Hoy conversaremos sobre la transición energética de la Ciudad de México, las oportunidades económicas y sociales que esto trae y sus retos. Y tenemos el placer de tener con nosotros a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Ahora bien, implementar una agenda ambiental se ha convertido en un imperativo para los países. México, así como el resto de los países de nuestra región y del mundo, enfrenta la necesidad de acelerar una transición energética hacia energías limpias. Este tema es clave para México y los Estados Unidos. Tantos así que en las últimas semanas la Secretaría de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, y el enviado especial para el clima, John Kerry, ha visitado a México y han tenido conversaciones con el gobierno de México. Implementar esta transición tiene el potencial de fomentar el crecimiento y el desarrollo sostenible del país. Al mismo tiempo, crearía nuevos empleos. Claudia, tú hablaste con la secretaria Granholm sobre la transición energética en la Ciudad de México. Sabemos que tienes una firme convicción del aspecto social del proceso de la transición, teniendo en cuenta las comunidades vulnerables y en particular a las mujeres. Y estoy de acuerdo que es fundamental no olvidarnos de esta parte. Esperemos que esta conversación pueda surgir ideas y complementen a los planes de avanzar estos objetivos. Muchas gracias por invitarnos a colaborar con la Ciudad de México en esta discusión hoy. Claudia, ahora te voy a dar la palabra. Qué bueno tener una jefe de la Ciudad de México mujer. Claudia. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Más que una presentación, creo que sería muy bueno abrir un poco la discusión de lo que se está haciendo en otros lugares del mundo, en otras ciudades, escuchar sus opiniones y platicarles un poco, más que una presentación muy formal, de lo que hemos estado haciendo en la Ciudad de México desde que llegamos al gobierno. Entré al gobierno de la Ciudad de México el 5 de diciembre del 2018. Estamos completando 3 años y 3 meses ya de gobierno. Y como ustedes saben, pues 2 de estos años fueron marcados por la pandemia del COVID-19 de una manera muy fuerte. La Ciudad de México sufrió bastante con esta pandemia, pero no por ello dejamos de trabajar en el programa de gobierno y particularmente en lo que llamamos el programa ambiental y de cambio climático para la Ciudad de México. Quizá ponerlos un poco en contexto, la Ciudad de México tiene 9.2 millones de habitantes, pero es parte de una zona conurbada de 20 millones de habitantes. En esta ciudad circulan, incluida la zona conurbada, cerca de 4 millones de vehículos y se tiene un transporte público que lo utilizan el 75% de la población, tan solo el 25% utiliza el transporte privado. Aún así, el transporte privado representa alrededor del 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero
y sigue representando la principal fuente de gases contaminantes a la atmósfera. En términos de las emisiones de gases de efecto invernadero, la ciudad en conjunto representa cerca del 12% de las emisiones de todo el país y particularmente el sector más importante pues es el sector transporte. Sin embargo, hay otros sectores fundamentales como la propia emisión derivada de los rellenos sanitarios, aunque muchos de ellos ya no están en la Ciudad de México, la disposición final de residuos sólidos, y la otra parte fundamental pues es el consumo de electricidad. Aunque en este momento una parte del consumo de electricidad estamos asociados a una generación principalmente que viene de la hidroeléctrica de Necaxa, de todas maneras siendo parte del sistema interconectado nacional, pues una parte fundamental de la energía que consume la ciudad, pues viene del mix de energía nacional, en donde el gas natural pues representa el mayor porcentaje. ¿Qué nos planteamos desde que llegamos al gobierno de la ciudad? Un programa que llamamos, además de otros programas sociales y de desarrollo económico, un programa que llamamos de ambiental y de cambio climático en la Ciudad de México, que tiene 7 ejes fundamentales. El primero tiene que ver con la revegetación de la ciudad, es decir, con la reforestación. La Ciudad de México sigue representando la mitad de su territorio, es forestal y es rural, y el bosque ha ido teniendo una disminución en su capacidad de captura de carbono, entre otras razones porque es un bosque ya muy viejo, y nos planteamos la posibilidad o la necesidad de ampliar de manera muy importante la vegetación de la zona sur de la ciudad y la vegetación en conjunto de la zona urbana. Para ello, cuando recibimos la ciudad, se plantaban 600,000 plantas cada año y nosotros estamos cumpliendo la meta de 10 millones de plantas y árboles cada año. De tal manera que hemos casi cubierto la meta de 25 millones de plantas y árboles en 3 años y medio, a través del desarrollo de un vivero forestal que hemos generado, que produce alrededor o más de 10 millones de árboles originarios de la ciudad, nativos de la zona del Valle de México, a través de la colecta de semillas y la replantación en un programa de revegetación muy importante que hemos llevado a cabo y que ha representado un porcentaje muy importante de captura de carbono. Además de distintos programas que llevamos a cabo en la zona rural de la Ciudad de México. El segundo es lo que llamamos el rescate de ríos y cuerpos de agua en la ciudad. Los ríos históricamente se convirtieron en la Ciudad de México en drenajes que se intubaron, aunque algunos de ellos siguen estando a cielo abierto. Y hay 3 programas, los más importantes que hemos desarrollado de rescate de canales y ríos en la ciudad. El primero es un canal que atraviesa pues prácticamente la mitad de la ciudad, que hoy es realmente un espacio urbano que se ha rescatado, que es el Canal Nacional. De manera pues increíble lo hemos rescatado. El segundo es el río Magdalena, que también ha tenido un cambio muy importante. Y el tercero es el que iniciamos apenas este año, que es un drenaje a cielo abierto que divide el Estado de México y la ciudad, que es el Río de los Remedios, que son 7 kilómetros que vamos a sanear y poder mejorar no solamente el espacio público, sino también y fundamentalmente muchas emisiones de metano que se generan por el drenaje a cielo abierto en estas zonas. El tercer tema es el manejo sustentable del agua, que no quiero detenerme mucho tiempo ahí, es quizá el problema más grave de la Ciudad de México, por la sobreexplotación de los acuíferos y al mismo tiempo porque dependemos en cerca de un 30% del agua que viene fuera de la ciudad y hemos tenido 2 años y medio de una sequía muy grave y aún así hemos hecho una inversión muy, muy importante para disminuir las fugas y cambiar todo el sistema de distribución de agua potable de la ciudad.
que probablemente lo estaremos terminando en los 6 años que tenemos de gobierno, de tal manera que tengamos un sistema de medición que no existía en la ciudad y que al final de los 6 años podamos realmente determinar la entrada, la salida de agua, el control de presiones y con ello iniciar un proceso realmente de disminución de fugas de la Ciudad de México que ya comienza a notarse en algunas zonas. El cuarto eje es, llamamos economía circular y basura cero. En este proceso hemos hecho 3 acciones fundamentales. La primera, nuestro objetivo es disminuir a la mitad la disposición final de residuos sólidos de lo que recibimos. Pasaríamos de alrededor de 10,000 toneladas a 5,000 toneladas diarias de basura en rellenos sanitarios. Para ello hemos hecho una inversión muy importante en una planta de reciclamiento que recicla 1,200 toneladas de basura diarias y al mismo tiempo una reducción muy importante a través del proceso de separación de basura mucho más adecuado. Y estamos trabajando, aquí se liga con la transición energética en un programa muy, muy interesante en donde la basura orgánica, los residuos orgánicos, estamos trabajando con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, estamos haciendo una planta que convierte los residuos sólidos tanto en gasificación para producir electricidad como en pellets de carbón vegetal que nos permitan ya sea almacenar o capturar carbono o incorporarlos a las carboeléctricas de Comisión Federal de Electricidad o a las cementeras que quedan cerca de la Ciudad de México. Es un programa que llevamos la primera etapa y la idea es poder cumplir 3 etapas para poder al menos disminuir la mitad o poder procesar la mitad de la basura o de los residuos orgánicos que llegan o que se destinan a una planta de composta en este momento. Y por otro lado, estamos cerrando el gran relleno sanitario que existió en la Ciudad de México, el Bordo Poniente. El Bordo Poniente todavía seguía emitiendo metano y estamos trabajando, este año va a quedar completado este proyecto, en donde vamos a producir gas, no para generar electricidad, sino para transporte, gas metano para transporte a través de la captura que todavía podemos hacer de este relleno que hoy ya no se usa y también poder cerrar el relleno sanitario de una manera adecuada y poder procesar sus lixiviados de manera adecuada. Este proyecto quedará cerrado durante este año, además de un procesamiento también de residuos de la construcción que también ha sido muy exitoso. El quinto punto es la movilidad integrada, donde hemos destinado la mayor cantidad de recursos económicos en la ciudad. El objetivo es poder iniciar un proceso de transición energética hacia la electromovilidad en la ciudad. Y nos hemos concentrado principalmente en el transporte público a través de distintas acciones. La primera acción decidimos que los autobuses de la ciudad, en vez de comprar autobuses eléctricos, nos estamos orientando a trolebuses. ¿Qué ventaja tienen los trolebuses? Uno, son autobuses que en vez de tener una duración de 10 años, tienen una duración de 50 años. Quizás son tienen un poquito de mayor inversión, aunque no mucho más. Cada trolebús tiene un coste de alrededor de 8 millones de pesos. Estamos hablando de cerca de 300,000 dólares. Y nuestro objetivo es tener 500 trolebuses en la ciudad al final del sexenio. Con una característica especial, estamos haciendo un segundo piso, es decir, un puente de cerca de 10 kilómetros de longitud en el oriente de la ciudad, pero no para vehículos, sino exclusivamente para trolebuses. Entonces es un proyecto que quedará listo a mitad de este año, una parte, y la otra parte hacia principios del próximo año, y será único en el mundo porque tendremos 10 kilómetros que podrán vincularse con otra parte
de trolebuses en superficie, es decir, cerca de 25 kilómetros de una red exclusiva de trolebuses de transporte eléctrico, que obviamente lleva catenaria, lleva su propia generación eléctrica, que nos va a permitir también poder inclusive promover transporte privado eléctrico a través de este mismo mecanismo con su propia alimentación. Este es un proyecto que nos tiene muy emocionados realmente porque va a ser único, un segundo piso de solamente transporte eléctrico en la Ciudad de México, que atraviesa además la zona más pobre de la ciudad, que es la zona oriente. El segundo proyecto es poder convertir una de las líneas de BRTs que funciona en la ciudad, que llamamos Metrobús, que fue creada en el 2004, en autobuses eléctricos solamente. Son alrededor de 60 autobuses eléctricos que estarán circulando en la línea 3 del Metrobús. El cuarto proyecto es la línea de teleféricos de la Ciudad de México. Hoy hemos construido y ya están en operación 2 grandes teleféricos que llamamos cablebús, también en las zonas más pobres de la ciudad, de la montaña del oriente y de la montaña del norte, a poder conectarse con el metro de la Ciudad de México. Son los teleféricos urbanos más grandes del mundo. Están hoy funcionando y operan con 60,000 pasajeros al día. Y como ustedes saben, pues el teleférico es un transporte eléctrico que no genera emisiones y que ha permitido disminuir el traslado de 120,000 personas diarias de cerca de 3 horas a 45 minutos de una manera pues muy distinta. Y el otro proyecto muy importante, aunque desafortunadamente pues hemos tenido 2 accidentes en el metro de la Ciudad de México, pero no por ello estamos en un proceso de modernización del metro de la ciudad. Uno es un proyecto de renovación completo de la línea 1, la más vieja de la ciudad, que tiene 52 años. El segundo tiene que ver con un programa de eficiencia energética en el metro y de cambio total del suministro y distribución y de transmisión y distribución de la energía eléctrica al metro de la Ciudad de México en 6 de sus líneas que hemos ya iniciado y que nos va a permitir aumentar el voltaje prácticamente al doble y poder tener un ahorro de energía en el metro de manera muy importante y poder aumentar inclusive la capacidad de transporte del metro de la Ciudad de México en su línea 1. Y la otra muy importante pues es que estamos haciendo una sustitución de los viejos microbuses a los nuevos autobuses en una tarjeta de movilidad integrada. Nuestra idea es que todo el transporte público pueda utilizarse con una sola tarjeta en todas sus acciones. Más aparte la renovación integral del tren ligero de la Ciudad de México. Y finalmente un programa, bueno, todos los programas de calidad del aire, que no me voy a detener mucho ahí, tienen que ver con la renovación de las normas de emisión. Y finalmente un programa que nos tiene muy entusiasmados, que le llamamos Ciudad Solar. El objetivo de Ciudad Solar, además de la incorporación de calentadores solares en unidades habitacionales en la Ciudad de México, es tener una planta solar en el centro de una ciudad, una granja solar, una planta fotovoltaica en los techos del mercado más grande que haya en América Latina. Es la central de abasto de la Ciudad de México, que son hectáreas, una gran cantidad de hectáreas de techos, y nuestro objetivo es instalar una planta solar de 18 megawatts que va a generar alrededor de 27 gigawatts hora y que pues va a permitir no solamente suministrar a la central de abasto, obviamente con las características de la generación intermitente de la energía solar, sino también poder inyectar a la red. Es como poder electrificar alrededor de una ciudad de 16,000 viviendas, y es algo que nos va a permitir disminuir emisiones en cerca de 13,000
852 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y al mismo tiempo, pues va a dar un ejemplo muy importante no solamente en el país, sino en muchas ciudades del mundo, de que los techos de los mercados, de los centros comerciales, pueden utilizarse realmente como un espacio de producción de energía solar que tenga pues un potencial muy, muy grande. Así que eso pues nos tiene es uno de los proyectos que más entusiasmados nos tienen. Así que pues estos son algunos de los proyectos que tenemos en términos de la transición energética y de la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes locales en la ciudad. Aún con toda la situación de la pandemia, pues hemos logrado generar este programa, pues que creo que va a ser un ejemplo para otras ciudades del mundo. Y el otro tema que hoy estamos trabajando de manera muy importante, y ahí pues estamos buscando el vínculo con otras ciudades a nivel internacional, todas las megalópolis del mundo han sufrido una crisis muy fuerte con el COVID-19 que nos ha puesto a pensar cuál va a ser el futuro del desarrollo económico de las ciudades. Grandes ciudades como Nueva York, por ejemplo, tienen una crisis hoy de renta de oficinas muy fuerte, que era su gran potencial de desarrollo económico. La Ciudad de México también tiene una situación de este tipo y lo que estamos buscando es poder transitar de oficinas a viviendas o a un uso mixto y a partir de ahí también generar distintas ecotecnias que permitan tanto aprovechar agua de lluvia como generar a partir de estos esquemas que nos permitan también la utilización de fuentes renovables de energía. Así que, pues, de manera muy breve, son algunas de las acciones que estamos desarrollando en la ciudad. Nuestro objetivo, pues, es reducir en 10% las emisiones de gases de efecto invernadero que recibimos en su momento en la ciudad y vamos, creo que en buen camino. Y estamos con dos proyectos piloto también muy importantes. Uno, o un proyecto piloto más bien muy importante, que es que tenemos una planta de producción de biodiesel también en la central de abasto, en donde estamos recolectando el aceite usado de cocina de esta central para poderlo convertir en biodiesel y que hoy lo utilizan algunos autobuses ya que se mueven dentro de la propia central de abasto. Esto es algo a lo que me dediqué durante un tiempo cuando dedicaba la mayor parte de mi tiempo a ser académica y hoy pues es una realidad esta planta de producción de biodiesel a través de aceite usado de cocina en la Ciudad de México. Así que pues me alegra compartir estas experiencias que estamos teniendo en la ciudad, conocer su opinión y poder platicar pues de muchos otros temas de este tema tan fundamental ambiental vinculado tanto con el sector del transporte como con otros usos finales de la energía en la ciudad y en la zona metropolitana del Valle de México. Muchas gracias, doctora Sheinbaum. Ahora vamos a continuar la conversación escuchando a nuestros panelistas. Quiero darle la bienvenida al comisionado de la Comisión Energética de California, Andrew McAllister, y a Daniel Kamen, profesor de energía y Chair of Energy and Resources Group en la Universidad de California en Berkeley. Ambos tienen una trayectoria impresionante en el sector energético, ya sea en el ámbito de políticas públicas o investigación. Para moderar esta conversación tenemos el gusto de tener a Sergio Alcocer, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. Pueden ver sus biografías completas en nuestra página web. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros hoy. Luego de escuchar a los panelistas, abriremos la conversación para preguntas y comentarios de la audiencia. Para participar, por favor, manden sus preguntas directamente a ASCOA Host vía el chat, el cual estaremos monitoreando a lo largo del programa. Cuando Sergio los llame, por favor, prendan sus cámaras y sus micrófonos. Ahora sí, Sergio, te paso la palabra para comenzar con el panel. Muchas gracias, Randy, y muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la
invitación para estar con ustedes y formularía, para aprovechar el tiempo de todos, una primera pregunta a Andrew. Andrew, tú hablas español, de manera que lo voy a hacer en español. Tú has encabezado la Comisión de Energía del Estado de California, firmaron un convenio de colaboración con la Ciudad de México en el 2019, que incluye temas de aprovechamiento de la energía solar, mejoramiento de la eficiencia del transporte, edificios sostenibles, un fortalecimiento de las redes de distribución y de transmisión. ¿Cuáles serían los avances que ha tenido el Estado de California desde tu punto de vista que pudiesen ser relevantes para la Ciudad de México y para otras ciudades de nuestro país que enfrentan retos similares? Y aprovechando que además vienes del Estado de California, podríamos quizá también tocar la importancia de las universidades, del sistema de universidades de California, y tanto Cal State como UC, y la posibilidad de vincularnos más con las universidades de la Ciudad de México. Pues Sergio, muchas gracias y gracias sobre todo a la jefa de gobierno, doctora Sheinbaum, muchas gracias por los comentarios. No sé si prefieres si conteste en español o más en inglés o como, bueno, sigo en español nomás, así la audiencia es apropiado, yo creo. Bueno, los temas que listaste ahí son los temas que quizás pueden ser más activos de aquí en adelante. El MOU, el memorándum que firmamos en 2019, cubrió una gama muy amplia de temas que tiene que ver con transporte y calidad de aire, eficiencia energética, que yo quiero enfatizar que es una plataforma para todo lo que sigue, todo lo demás. Medio ambiente, el intercambio científico, tecnológico, intercambio entre universidades, y se contemplaba la organización de varios eventos de diferentes tipos, sobre todo en las universidades, y intercambio de tecnología también. Así que yo creo que hemos avanzado de a pocos en varios temas que cubrió el memorándum, pero tenemos ahora la oportunidad, yo creo que de reenfocar y realmente actualizar los temas y enfocar en los que tienen más importancia para la Ciudad de México, tanto como para California. Y obviamente la energía solar, digamos, es una industria ya madura. Los costos han bajado mucho y a todas las escalas se puede aplicar efectivamente. Así que es un tema, digamos, de obvia colaboración. Y ahora tenemos diferentes tecnologías que complementan la energía solar, como almacenamiento en baterías, diferentes tipos de almacenamiento de energía térmica. Así que hay un montón de posibilidades ahí que pueden ser apropiados para México. Y la red de distribución globalmente, mundialmente, se está dando cuenta que en nuestra sociedad digitalizada ya, que la red de distribución tiene muchas más posibilidades de adoptar tecnología para optimizar su función. Vamos a ver muchas más tecnologías a todas las escalas. Entonces, puede ser de grande escala, como habló la jefa de gobierno, y también hasta cada techo, digamos, dependiendo del lugar y un montón de factores. Así que la colaboración puede encaminar en ese tema también. Yo manejo las políticas en California de eficiencia energética, de edificios y para reducir, digamos, estamos enfocando sobre todo para reducir las emisiones de dióxido de carbono y equivalentes de los edificios del estado. Más o menos es una cuarta parte de todas las emisiones tiene que ver con los edificios. Otra cuarta parte más o menos es la industria y luego lo que resta más o menos es el transporte. Entonces, esos tres temas yo creo que tenemos en común como de suma importancia. Los edificios, la mitad más o menos de las emisiones vienen de combustión en sitio de gas natural y la otra mitad es las emisiones del sistema eléctrico que suministra a esos edificios.
Sabemos en California que para 2040-45 vamos a tener una red limpia, ¿no? Con mucha transportación conectada y muchos edificios que únicamente utilizan electricidad. Entonces va bajando el consumo de gas. Y realmente eso es un tema muy importante, que evitando la combustión de gas fósil tiene que pasar para la descarbonización de nuestro estado. Entonces estamos haciendo mucha planificación alrededor de cuáles son los caminos hacia cero para la mitad del siglo. Pero es evidente que el sistema eléctrico es la plataforma para descarbonización de los sistemas energéticos. Entonces, la planificación y viendo, digamos, en cada contexto, cada lugar, Ciudad de México no se va a ver como San Francisco o otra ciudad o Sacramento. Va a ser su propio contexto y requiere sus propias políticas realmente bien afinados para ello, ¿no? Entonces, yo creo que la colaboración académica y práctica y tecnológica se puede, va a encontrar un campo muy fértil para solucionar esta serie de problemas, este conjunto de problemas en cada uno de nuestros respectivos contextos. Entonces, yo me animo mucho para ya encaminar, para trabajar juntos y volver a ponernos las pilas, como dicen, para encontrar en conjunto las soluciones del futuro que vamos a utilizar en cada uno de nuestros estados y naciones. Gracias, Andrew. Y me parece que tocas temas muy importantes de colaboración y adaptación en el contexto. Pongo un par de ejemplos. Uno de ellos es la decisión que ha tomado el Departamento de Carreteras de California, Caltrans, de utilizar un porcentaje cada vez mayor de cemento distinto del cemento Portland, sabiendo que la industria del cemento es una de las industrias que mayor huella de carbono tiene junto con la industria del acero. Y creo que ahí hay un espacio interesante para la Ciudad de México de promover en los reglamentos de construcción este tipo de medidas de sustentabilidad que ya están trabajando, pero que hay que ser más empático. Y otro es un tema que pareciera poco o más bien trivial, que es, por ejemplo, el tema del calentamiento del agua. En estos días de cierto frío en México, que no estamos acostumbrados, pues uno tiene que poner su calentador a 50 grados centígrados para que cuando salga el agua por la regadera, pues salga a 35. Y esa pérdida de 15 grados que se da porque las tuberías no las tenemos aisladas, a diferencia de ustedes que están acostumbrados a aislarlas, es una pérdida de energía extraordinaria que si la multiplicamos por la cantidad de hogares que les pasa lo mismo, pues es una cantidad de energía que desperdiciamos y que podríamos de una manera relativamente sencilla resolver. Dan, en inglés, you have studied the Mexico City problem. Dan, usted ha estudiado los desafíos y los retos de la Ciudad de México que tienen que ver con eficiencia de transporte y movilidad. Usted aboga por la eficiencia energética en lo que se refiere a generación de trabajo, reducir costos y desarrollo económico. Yo creo que esto tiene que ver mucho con lo que dijo la doctora Sheinbaum, que tiene que ver con la justicia social y pobreza energética y justicia energética, que justamente dijo es algo que deberíamos tener en cuenta. ¿Cuál es su perspectiva en cuanto a estos temas, tanto en su labor como académico e investigador y ahora con un cargo público? ¿Cuáles son sus recomendaciones? Bueno, es realmente un gran honor y placer estar con ustedes y con la doctora Sheinbaum, ver lo que está haciendo México. En sus comentarios iniciales se mencionó un programa para vehículos eléctricos, destacó también el programa de Ciudad Solar, que para mí me llena de emoción porque tenemos muchas ciudades en California y en los Estados Unidos que tienen que aprender de estos programas y de asociarse también. Y cuando veo el menú de posibilidades para la Ciudad de México y que Andrew destacó para California, realmente hay dos cosas adicionales que destacan. Uno, nosotros reconocemos hoy que tanto en California como en todos los Estados Unidos,
los objetivos climáticos no se pueden satisfacer sin justicia social y los objetivos de justicia social no se pueden satisfacer sin objetivos climáticos. Y en California, eso adopta muchas formas, pero una es que 35% o más de nuestros ingresos de captura de carbono deben ser utilizados para zonas desprivilegiadas, marginadas. A nivel federal, el presidente Biden anunció que un 40% dice, bueno, que California hizo un 5% mejor, pero 40% de los gastos federales tiene que ser destinado para estas áreas. He aquí dos ejemplos para asociarnos. Se han anunciado 10,000 millones de dólares para los vehículos eléctricos para satisfacer las demandas de combustible, pero también limpiar el aire, que tiene un impacto en las personas pobres y personas de color. El presidente Biden está haciendo lo mismo. Y una de las cosas que le oí a la doctora Scheinbaum en lo que se refiere a los vehículos eléctricos es, por ejemplo, de electrificar las flotillas de taxis y conectar eso con generación nueva ecológica, pero también para aumentar el número de puestos de empleo que vemos en esta área. Cuando yo veo los otros líderes de las ciudades C40, es decir, las ciudades que globalmente son las líderes, es un tema que está como prioridad y es algo que necesitamos para la Ciudad de México. Y en los Estados Unidos, por ejemplo, ese programa federal se llama Justicia 40, es decir, gastar un 40% de fondos en este sector. Y este es un ámbito en el que mi expresidente, el secretario John Kerry, el secretario de Energía, Jennifer Granholm, están muy interesados en encontrar oportunidades para intensificar esto en programas mayores. Uno de estos se llama Mundo Cero Neto, es decir, un programa con países y ciudades que realmente están emprendiendo esto. Quiero elogiar personalmente lo que está ocurriendo en Ciudad de México y realmente reunirme con equipos puros y duros, no solamente con ingenieros, científicos sociales, activistas de la comunidad y líderes, para realmente poner estos trabajos ecológicos para donde existen tasas de desempleo muy elevadas. Muchísimas gracias. Creo que recordarles que México y Estados Unidos son socios, como se ha dicho, con el acuerdo de libre comercio de Estados Unidos y México. Nosotros manufacturamos juntos y obviamente también Canadá es uno de And why not Mexico should be the fourth largest producer of electric vehicles in the world. And of course, China will be number one, which is something that we should just take it as granted. But we should be number 2 or 3 or 4, but not more, not less than that. So we have one question, voy a formular en español porque creo que para todos sería más fácil. Alejandro Salas de MedLife México pregunta, una de las prioridades de la estrategia global de MedLife tiene que ver con el cambio climático, cuidado del medio ambiente, siendo que tenemos un compromiso sólido con los objetivos de desarrollo sostenible, el caso del número 13. ¿Cómo podemos sumar desde el sector financiero a los esfuerzos de la Ciudad de México en estos proyectos que emprende en materia de transición energética? Creo que es una pregunta para la jefa de gobierno. Sí, creo que es un asunto de sentarnos ahora. Hay un potencial muy grande, creo yo, de difusión de tecnología que antes considerábamos como, bien dijo Andrew, sumamente cara o que no tenía el desarrollo tecnológico suficiente y que creo que no hay la suficiente difusión en México para poderla desarrollar o para poder difundirla. Los propios paneles solares dentro de las viviendas, los propios calentadores solares, ya ni siquiera hablemos de generación eléctrica, sino sencillamente de calentamiento de agua. El precio del gas LP o del gas natural es lo suficientemente alto como para que una inversión se pueda recuperar en 3 años. Y no hay, digamos, ni la difusión de las tecnologías, ni el acceso quizá a cierto financiamiento que pudiera
permitir que a nivel individual las viviendas o los hogares pudieran acceder a estas tecnologías. Y creo que es algo que podemos hacer conjuntamente, no requiere de grandes inversiones, sino es una inversión individual y sencillamente se requiere la difusión de la tecnología, el acceso y el que una persona pueda tenerlo, tanto en captación de agua de lluvia como calentamiento solar. Creo que es algo que sería muy importante en la Ciudad de México y que ahí se puede trabajar mucho con el sector privado, desde ferias de tecnología hasta el solo hecho de en un buscador poder tener acceso a empresas, por ejemplo, certificadas que le garanticen al usuario que lo que está instalando en su hogar pues sea de calidad y que tenga la posibilidad de tener la garantía. Y ahí creo que hay un potencial muy, muy grande y hoy que estamos ya en nueva condición después de la pandemia, podríamos sentarnos y tendría, creo yo, un potencial muy grande. Muchas personas en la ciudad preguntan sobre eso y no tienen el acceso sencillamente porque no está en la distribución y sigue estando en la distribución las tecnologías, digamos, tradicionales, ¿no? Ahí creo que hay un potencial muy importante. Gracias, Claudia. Hay una pregunta que formula Lisa Schinner de SP Global. No sé si está conectada todavía, lo mandó por el mensaje. Si ella quisiera formularla. Sí, muchísimas gracias, es un placer. Creo que es muy interesante este programa de la ciudad. Y mi pregunta es el esfuerzo para un programa para crecimiento más sustentable, un tema ciudad por ciudad o tiene que ser con un programa nacional. En este momento parece que el énfasis del gobierno nacional es más en el área tradicional de energía y parece un poco diferente y es más un desafío para la ciudad o ese tema en realidad es un tema ciudad por ciudad o estado por estado. Gracias. Sí, en realidad hay una muy buena coordinación con el gobierno de México. Creo que se ha dado una mala impresión de que el gobierno nacional está orientado a las fuentes fósiles. Hay un esfuerzo muy importante del gobierno nacional también hacia las fuentes renovables de energía. Se va a construir una de las plantas solares más importantes en el estado de Sonora y también se está promoviendo el uso de doméstico de energía fotovoltaica. Lo que hay hoy es una discusión de una reforma eléctrica que lo que busca desde mi perspectiva es ordenar el sistema eléctrico que hoy tiene por cómo se dio una reforma en el 2013, generó realmente una inestabilidad en el propio sistema por cómo ha venido creciendo. Entonces, no es que el gobierno nacional vaya hacia las fuentes fósiles, sino más bien es un ordenamiento para poder ordenar la transición energética. Inclusive la planta solar que estamos haciendo en la central de Abasto es un proyecto entre Secretaría de Energía Nacional, Comisión Federal de Electricidad, la Empresa Eléctrica Nacional y la Ciudad de México. De igual manera, el programa que estamos haciendo de uso eficiente de la energía en el metro, a través de la sustitución completa de los transformadores, las líneas de transmisión y distribución, es un programa conjunto entre la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno de la Ciudad del Metro, de México con el metro de la ciudad. Entonces es algo que estamos trabajando conjuntamente y obviamente pues la ciudad tiene sus propias características como gobierno local y algunas de las acciones que desarrollamos. Gracias. Andrew, el estado de California hace algún tiempo desarrolló, supongo que sigue vigente, el programa de los techos blancos, de white roofs, en donde en lugar de pintarlos de color rojo, como los pintaríamos en México, los pintan de color blanco o gris. Y esto tiene un efecto interesante en términos de eficiencia energética. Y así como eso te preguntaría, ¿qué está haciendo California en hidrógeno azul, verde, gris? ¿Y qué cosas podríamos
aprender o intercambiar en conocimiento con la Ciudad de México? Bueno, son por lo menos dos preguntas que conté ahí. Bueno, primero quisiera reforzar el punto que hizo Dan sobre la equidad. Todos los proyectos, programas que estamos financiando con recursos del Estado, del presupuesto estatal, se ven a través de una lente de equidad. Entonces, esta vez esa ronda del presupuesto dedicado a transporte, como él dijo, y también 1.000 millones, alrededor de 1.000 millones para la descarbonización de los edificios, ¿no? Así que es una inversión grande hacia los edificios. La gran mayoría va a ser hacia comunidades de menos recursos, ¿no? Entonces, esa lente de equidad es primordial. Y la eficiencia energética siempre. Voy a enfatizar que en California, por lo menos, por ejemplo, tenemos 40 millones de personas, más o menos. Tenemos 500,000 de trabajadores, de empleos en el sector energético. Si invertimos muy fuerte, intencionalmente, hacia los edificios, la red de distribución, las comunidades, digamos, eso genera múltiples de los empleos. Podríamos estar invirtiendo fuerte a 2 millones o más de empleos en California, solo digamos, haciendo trabajos en las casas. Solar, calefones de agua, solar, por ejemplo, mejorando los edificios, las viviendas mismas. Entonces, y eso tiene el beneficio de mejorar la calidad de vida de la gente también. Tiene un montón, y la calidad del aire adentro, tanto adentro como afuera, digamos, controlando la combustión. Así que hay un montón de beneficios de invertir en la vivienda que también se va bien con la eficiencia, la reducción de impacto ambiental. Esa evolución hacia la energía limpia. Así que no estoy dándole la contestación a su pregunta, pero en términos de hidrógeno, estamos realmente haciendo hincapié recién, yo creo. Tenemos una industria petrolera grande en California y la economía de hidrógeno existente en su 70-80% es relacionado a la industria petrolera. Es un insumo crítico en la refinación de petróleo. Ahora, estamos mirando, mencionaste la industria de cemento, y hay diferentes procesos que también el acero, que no tenemos acero primaria, producción de acero primaria en California, pero en esas industrias pesadas hay necesidad de energía térmica y hidrógeno puede tomar un papel ahí. Estamos mirando dónde están los nodos industriales, cuál infraestructura sería necesaria para habilitar esa economía verde ya de hidrógeno, porque todo el hidrógeno que tenemos ahora está en base a gas natural, es de fósil, ¿no? Y está reformado en base a gas natural. Entonces, eso no puede persistir porque tenemos que todo tiene que rodear sobre el hidrógeno verde si ese ecosistema va a crecer. Entonces, estamos recién encaminando. El gobierno federal, seguramente sabe Dan, está por invertir bastante recursos, una gran cantidad de recursos en 4 nodos de hidrógeno. Y estamos esperando que uno de esos esté en California. Gracias, Andrew. Y lo único otro que diría es que tenemos 2 empresas de gas grandes, de distribución de gas grandes. Uno es Sempra en el sur y el otro es PG&E en el norte. Y los dos están mirando hidrógeno bien fuerte y están Sempra ya puso su propuesta, su plan más o menos al público para empezar a desarrollar los detalles. Pero hay mucho, digamos, está creciendo el interés en hidrógeno.
Gracias, Andrew. Dan, I know you have to leave in a couple of minutes, but Dan, sé que tienes que irte en un par de minutos, pero tengo una pregunta. En septiembre, el presidente López Obrador relanzó el acuerdo nuevo económico a nivel federal. ¿Qué pueden hacer ambos países? Y esto en particular en cuanto a la Ciudad de México. ¿Qué puede hacer la Ciudad de México en este diálogo económico y este diálogo entre CEOs? Porque la mayoría de estos CEOs están viendo hacia la Ciudad de México, especialmente los que están en Monterrey, pero la mayoría están en la Ciudad de México y la Ciudad de México sigue siendo el centro principal de la consultoría para estas grandes empresas. Ahora que estás en gobierno, ¿qué podrías hacer tú? ¿Qué puede hacer la Ciudad de México contigo? Excelente pregunta y es el momento adecuado para hacerla, tanto porque a nivel federal en México y en los Estados Unidos, estos esfuerzos mostraron las oportunidades que hubo en las empresas. Yo ya hablé del proyecto Neto Cero, que son alianzas público-privadas, y algunas empresas estaban tratando de producir energía a través de los desechos, invertir en materiales de construcción sostenibles que, como ya escuchamos, por ejemplo, en la ciudad solar, donde vecindarios completos podrán tener capacidad de almacenamiento de energía. Y sabemos que el tráfico puede ser muy malo en San Francisco, en Los Ángeles y la Ciudad de México también. La idea es que podemos ser propietarios de menos vehículos, propiedad individual y tener más acceso a vehículos compartidos. Eso puede mejorar la energía, y estos son proyectos que estamos diseñando unos proyectos bellísimos que integran cero desechos, reducción de uso de aguas, energías verdes. Estas son oportunidades de negocios muy emocionantes y queremos que los equipos de diseño y los CEOs se unan para crear oportunidades para acelerar el proceso. Y este es el momento donde estamos tratando de invertir en el proceso, por ejemplo, en Glasgow, Escocia, en Egipto, Sharm el Sheikh. Estas reuniones es donde hemos hablado con las representantes del sector privado para que tengamos estas mejores prácticas en el nivel internacional. Gracias, Dan. Creo que nos estamos acercando al final, así que vamos a preguntarle a la señora Sheinbaum que nos dé las palabras de cierre. Creo que hay, yo podría decir, a nivel internacional, un movimiento muy grande, no sé si llamarle revolución tecnológica, así como es la revolución digital, en el sentido de que se están desarrollando muy rápido nuevas formas de producción, uso eficiente, inclusive uso eficiente de materiales o sustitución de materiales. Y me parece que es muy importante la colaboración y la vinculación en términos de buenas prácticas y desarrollos tecnológicos que se están desarrollando en distintos lugares del mundo para poder incorporarlos, sea el caso del hidrógeno, particularmente hidrógeno verde. El otro día en una plática estuve escuchando muchas cosas que están ocurriendo en India en términos de esta transición, y me parece que en esta perspectiva de justicia social incorporada al cambio climático o a la mitigación o al combate al cambio climático, no solamente tiene que ser dentro de las naciones, sino también entre naciones. Entonces, creo que es algo fundamental para continuar este diálogo y mantener esta comunicación y fortalecer este convenio que tenemos con la Universidad de California, que tanto queremos. Muchas gracias, jefa de gobierno. Y le pediríamos a Susan Segal, si eres tan gentil, Susan, en dar tus palabras. Muchas gracias. Y perdón que tenemos que terminar tan rápido. Esa hora ha corrido muy rápido. Entonces yo creo que es una discusión muy importante
para continuar en el futuro. Para cerrar, quisiera agradecer a todos los que asistieron a esta conversación tan importante. Finalmente, quiero darles gracias muy especiales a Claudia Sheinbaum, la jefe de gobierno de la Ciudad de México, y a nuestros panelistas Andrew, Daniel y Sergio por esta conversación tan interesante. Y así damos para finalizando el evento. Muchas gracias a todos por participar y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Claudia, para tu participación, y a todos los panelistas y a todos que han participado hoy. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.